Antes de continuar con el vídeo, necesitamos vuestra ayuda para continuar con la misión. Por favor, dadle me gusta ahora al vídeo y cuando terminéis de escucharlo, escribid un comentario y compartidlo. Militia est vita homini super terram. La vida del hombre sobre la tierra es lucha. Luchemos juntos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. Mater dolorosa, ora pro nobis. Traducción al castellano de la conferencia del padre Chad Ripperger. ¿Cómo educar a un hombre? Pero antes vamos a rezar la oración a San José del Papa León XIII. A vos recurrimos en nuestra tribulación, bienaventurado José, y después de haber implorado el auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio, por la caridad que os unió con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y por el amor paternal que profesasteis al niño Jesús, os rogamos humildemente que volváis benigno los ojos a la herencia que Jesucristo conquistó con su sangre, y que nos socorráis con vuestro poder y celo en nuestras necesidades. Proteged, custodio prudentísimo de la divina familia y linaje escogido de Jesucristo. Preservadnos, Padre amantísimo, de todo contagio de error y corrupción. Sednos propicio y asistidnos desde el cielo, fortísimo protector nuestro, en el combate que al presente libramos contra el poder de las tinieblas. Y del mismo modo que en otra ocasión librasteis del peligro de la muerte al niño Jesús, defended ahora la Iglesia Santa de Dios contra las asechanzas de sus enemigos y contra toda adversidad. Amparad a cada uno de nosotros con vuestro perpetuo patrocinio, a fin de que, habiéndoos por ejemplar y sostenidos por vuestros auxilios, podamos vivir santamente, morir piadosamente y obtener la felicidad eterna del cielo. Amén. A te, beate Joseph, in tribulatione nostra confugimus, adque implorato sponse tue sanctissime auxilio patrocinium quoque tum fidenter exposimus, per eam quesumus, que tecum immaculata Virgini Dei genitrici conjusit caritatem perque paternum, quo puerum Jesum amplexus es, amorem supplices deprecamur, ut ad hereditatem quam Jesus Christus acquisivit sanguine suo, benignus respicias, ac necessitatibus nostris tua virtute et ope succurras. Tuere, o custos providentissime divine familiae, Jesu Christi sobolem electam, prohibe a nobis amantissime pater, omnem errorum ac corruptelarum luem, propitius nobis, sospitator noster fortissime, in ocum potestate tenebrarum certamine et celo adesto, et sicut olim puerum Jesum et summo eripuisti vitre discrimine, ita nunc ecclesiam sancta Dei apostilibus insidis atque ab omni adversitate defende, nosque singulos perpetuo teie patrocinio, ut a tui exemplar et ope tua sufulti, sancte vivere, pie emori, sempiternamque in celis beatitudinem asequi possimus. Amén. ¿Cómo educar a un hombre? Durante la primera conferencia voy a hablar sobre cómo criar a un hombre y se preguntan, ¿qué significa eso? Ya lo hablaremos. Y la segunda parte estará relacionada al combate espiritual. Ok, ¿cómo criar a un hombre? Lo primero que tenemos que hacer es echar un vistazo al estado en que está la masculinidad actualmente. Creo que no requiere mucho darse cuenta de que el estado en que está la masculinidad ahora es de un absolutamente horrible declive. Quedan muy pocos hombres. De hecho, el afeminamiento sobre el que voy a estar hablando en detalle aquí es, de hecho, la norma.
Encontrar a alguien que no lo sea, encontrar a un hombre que no sea afeminado, es muy difícil en estos días. El resultado de esto también es que vemos esto en relación con la masculinidad en general. Cada vez que un tipo cualquiera aparece en los medios de comunicación con alguna apariencia de masculinidad, él y su reputación son brutalmente atacados en una variedad de maneras para derribarlo, porque no quieren que ninguna imagen de verdadera masculinidad pase a primer plano. Y la pregunta que vamos a responder, ¿cómo es un verdadero hombre? Porque creo también que existe un malentendido acerca de cómo es eso o lo que es, especialmente en determinadas culturas donde lo que pasa por masculinidad es en realidad afeminamiento. Así que esto es algo que tenemos que hablar. En la caída, Adán y Eva, no voy a hablar tanto de Eva esta vez, generalmente hablo sobre Eva, pero esta vez voy a hablar sobre Adán. Cuando Adán estaba en la caída, varias cosas terminaron ocurriendo que resultaron en que los efectos del pecado de Adán se transmitieran no solo a todos los hombres, incluyendo a las mujeres también, sino a los hombres específicamente. Hubo determinados pecados que cometió durante la caída. Los padres de la Iglesia dicen que Eva cometió 5 y que Adán cometió 8. De hecho, yo creo que hubo más allí. Los padres de la Iglesia hablan aquí y allá sobre eso de vez en cuando, de que los defectos que vemos en los hombres son un resultado de la caída. Así que básicamente lo que termina ocurriendo es esto. Primero, ¿cuál es la definición de afeminamiento? Santo Tomás de Aquino define el afeminamiento como la renuencia, resistencia, repugnancia o aversión a dejar de lado el propio placer para perseguir lo que es arduo o difícil. Más adelante en la Suma Teológica define a la pereza de la misma manera. La renuencia, rechazo o aversión a dejar de lado la complacencia, ese es el término en latín, o estar satisfecho con el propio confort para perseguir lo que es arduo. Luego se pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces con el afeminamiento? Y dice que la diferencia es esta, la pereza es una aversión a lo que es difícil. En cambio, el afeminamiento es un apego al placer. Ese es el problema con el afeminamiento, es este apego desordenado al placer. Entonces lo que termina ocurriendo es que cuando Adán cae, ¿qué hace? Bien, los 5 pecados que cometió Eva, Adán también los cometió, y uno de ellos se conoce como alegría inepta, es decir, que cuando vio la fruta y le dijeron, «Hey, no vas a morir y obtendrás tal y tal», no hay bien ni mal. Él la miró y sus apetitos más bajos se deleitaron en el hecho de que era agradable. Su razón sabía, pues había recibido la orden directamente de Dios, no comas de la fruta del árbol en el medio del jardín. Eso es lo que se le había dicho, así que por la razón sabía que para hacer lo correcto tenía que morir a sí mismo y simplemente no tocar la fruta, pues Dios le había dicho que ni siquiera la tocara. Bien. Así que en lugar de eso la toma, la mira, se regocija en ello, permite que los apetitos inferiores se deleiten contrariamente a lo que le muestra la razón, y luego come la fruta que da solidez a la decisión. Pero lo que ocurre es que el don preternatural que tenían Adán y Eva antes de la caída, uno de ellos es la integridad, según la cual todas las facultades inferiores estaban perfectamente subordinadas a la razón. Pues lo que ocurrió es que las facultades inferiores se deleitaron contrariamente a la razón, de modo que cuando tomó la decisión de hacer eso, destruyó el don de la integridad, pues eligió algo en lo que siguió a sus apetitos inferiores en lugar de la razón. Por lo tanto, les dio independencia a los apetitos, una vida propia que comenzó en aquel punto. Entonces, como resultado, eligió eso para hacer eso, comer la fruta, y terminó persiguiendo el placer de la cosa, el deleite y el placer, comer la fruta, etc., por sobre lo que la razón le indicaba. Así que ahí es donde todo comienza. El segundo problema fue cuando Eva, y este es un problema que tienen las mujeres, uno de los problemas es que Eva come la fruta. Adán aparece. ¿Qué es lo que hace ella? Le da la fruta a Adán, y eso que es que intenta tomar control de Adán. «Hey amigo, aquí toma la fruta, sígueme».
Eso es lo que ella estaba diciendo. Entonces, a partir de la caída, las mujeres tienen un problema al tratar de controlar a sus maridos. Ese es el problema en el que ellas están atascadas. Pero el problema en el que se atascó Adán fue que cuando Eva le dio la fruta, algunos de los padres de la Iglesia dicen que no quería ser separado de su esposa durante la caída, así que esa es una de las razones por las que decidió consumirla. En otras palabras, eligió el placer de estar cerca de su esposa por sobre lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Entonces, como resultado de ello, al escuchar a la esposa, mi línea habitual es, escúchala, pero el punto es que él eligió eso en lugar de establecer una dinámica. En el 99,9% de los casos de los hombres en que la esposa prácticamente dirige todo en la casa, y él sencillamente sucumbe a eso porque él, debido a su subordinación, solo quiere paz, solo quiere vivir con ella de una manera placentera en lugar de hacer lo que tiene que hacer para llevar una vida correctamente ordenada. Entonces, ¿qué hace? Recordemos que separarse de su esposa también iba a requerir un sacrificio sureño. Nota personal. Aquí el padre Ripperger se refiere al sacrificio de no tener relaciones sexuales. Fin de nota. Pues entonces lo que hace cuando Dios viene y pregunta, ¿qué está pasando aquí? Obviamente estoy parafraseando, y él le contesta, bueno, comí la fruta de la mujer que me diste, ¿verdad? Entonces dos cosas que hizo fueron medio culpar a Dios y medio culpar también a Eva. Lo que significa que lo que hizo, ¿qué fue? Parte del afeminamiento es elegir el placer de no tener que responsabilizarse por algo. Esto es algo que estamos viendo ahora que es de índole pandémico entre la mayoría de los hombres. Así que lo que ocurre es que el que elige no recibir su castigo, mira, sé un hombre, te equivocaste, recibe tu castigo. En lugar de eso culpa a su esposa, ¿verdad? Y luego ella, ¿qué hace? Ella culpa a la serpiente. Entonces lo que ocurre es que culpar a su esposa es otra forma de afeminamiento. Esta falta al tener que asumir responsabilidad es entonces otro problema en que los hombres están atrapados. Entonces, desde la caída de Adán, los hombres están atascados en este problema del afeminamiento. Entonces, ¿cuáles son las fuentes del afeminamiento que estamos viendo hoy? Y con afeminamiento me refiero a preferir el propio placer por sobre hacer lo correcto o hacer lo que es difícil o duro. Eso es muy consistente en muchos hombres. ¿Ves eso de modo muy consistente? De hecho, es raro que veas a un hombre que se sacrifique por su esposa. Pero lo interesante es que lo que respecta a la psicología femenina, y esto es lo que la mayoría de los hombres no entienden, es que si eres afeminado, ella jamás te respetará, a pesar de que pueda tener un placer del apetito por el hecho de tenerte bajo su control, pero nunca estará feliz contigo. Por otro lado, hay un diseño natural, una inclinación de las mujeres a subordinarse a la autoridad correctamente ordenada en relación a su marido, por lo que si él lo hace, si ejerce la autoridad correctamente, y sobre esto hablaremos ahora, si él hace eso, ella tendrá una fuerte inclinación a querer subordinarse para complacerlo. Bien, entonces hoy en día, el afeminamiento ha sido un problema fluctuante a lo largo de la historia, subiendo y bajando, pero hoy día es un fenómeno fuera de serie. Es tan grave que tú miras a estos tipos y simplemente... La inclinación desordenada con la que uno debe pelear a veces es de querer abofetearlos y ayudarlos a que se comporten como hombres. Pero estaba reflexionando, ¿por qué exactamente es que cuando ves a un hombre afeminado quieres abofetearlo? Y pensé que se relaciona a lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo consigues ese afeminamiento contenido en esa inclinación, que de hecho es una inclinación natural? Tiene que ser moderado, claramente. Ok. Pero hoy una de las fuentes del afeminamiento es que en nuestra cultura todo es demasiado fácil, demasiado simple y demasiado placentero para los hombres. Ese es el problema. Así que la facilidad y el confort de la vida, el hecho de que haya tan pocos trabajos ahora que requieran esfuerzo duro y difícil, o que la mayoría de los trabajos solamente requieren sentarse ante un escritorio, ya saben, con un ordenador. Entonces ahí está el problema de la tecnología.
Hay un filósofo de nombre Vogelen que observó que la tecnología nos brinda un placer en su uso. Cada vez que la usamos, lo obtenemos, y él notó que como resultado de eso, la virtud que debemos emplear para subordinar eso al temperamento es la templanza. Porque si no lo hacemos, entonces los placeres que provienen del uso de la tecnología reblandecerán a la gente, básicamente. Ahora, lo interesante es que en latín hay dos palabras para afeminamiento. Efemenezia, de donde resulta el vocablo que usamos en inglés. Y por cierto, no estamos hablando de femenino necesariamente porque puedes ver a estos tipos. Quiero decir, puedes ver a estos tipos practicando deportes profesionalmente, ya saben, que estarán en la primera línea del equipo de fútbol y simplemente se están esforzando y moliéndose a golpes mutuamente. Pero luego cuando se trata de otras cosas, como por ejemplo si le quitas el iPhone, actúan como una niña de 4 años. ¡Devuélvemelo! Entonces te preguntas, ¿qué pasa aquí? Básicamente en relación a la tecnología, especialmente las nuevas formas de tecnología que alimentan un tipo específico de afeminamiento, y vamos a hablar de cuáles son, alimentan un tipo específico de afeminamiento que estás viendo en los hombres de hoy, especialmente en el ordenador o computadora, los teléfonos o celulares, los videojuegos, la televisión, etc. Esa alimentación constante del deseo por el placer que obtienen al usar la tecnología, y en esto es peor con los hombres que con las mujeres porque los hombres están diseñados para el uso de herramientas, ¿verdad? El hombre obtiene cierto placer en el uso de herramientas, pues su deber es trabajar y de este modo el trabajo requiere herramientas, y cada vez que tiene una muy buena herramienta lo disfruta. De hecho, lo que siempre le digo a los chicos es que nunca puedes tener demasiadas herramientas, ¿verdad? Porque esa es una cosa de hombres. Ciertamente pueden tener 1 millar de diferentes herramientas, pues es el mismo problema con la tecnología, que es simplemente otra herramienta, y lo que ocurre es que si un hombre la utiliza regularmente, se crea un problema. Esta es una de las señales que se ven. Hace 50 años, cuando un hombre alcanzaba la edad de 18 años y no estaba preparado para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio, se consideraba que había algo categóricamente malo en él. Pensemos qué significa eso. Hoy en día la mayoría de los jóvenes no son suficientemente maduros para atarse los zapatos. ¿Y esto por qué ocurre? Porque no han pasado ni un segundo de sus vidas haciendo las cosas que construyen la masculinidad. En su lugar han estado alimentando los apetitos con placer sin parar, día tras día. Se despiertan tarde, ¿y eso por qué? Están durmiendo, obteniendo placer de dormir. Se levantan, se ponen a jugar videojuegos, eso es placer. También adoran el internet, eso es placer. Luego se sientan a mirar televisión, eso es placer. Y luego mirarán pornografía o alguna otra cosa, y eso es placer. Los chicos están siendo sobreestimulados a cada nivel en relación al placer, pero también esta es la razón, sobreestimulados en cuanto al placer y a la tecnología, aunque no todos ellos, porque la mayoría de los chicos no tienen ningún tipo de personalidad. Hablas con ellos y hacen, nada está ocurriendo en el piso de arriba, porque el estímulo no está proviniendo de la tecnología, pero ese placer que está ahí constantemente los hace blandos. Así que la primera palabra en latín es afeminatia. La segunda palabra es molitia. Esta palabra tiene 3 significados. Uno es afeminamiento, el segundo es blandura. Entonces, cuando un tipo busca placer todo el tiempo, se vuelve blando, ¿verdad? Y lo vemos. El hombre que busca placer simplemente yace todo el tiempo y se vuelve físicamente blando. Si tiene que hacer algo difícil, ya saben, en otras palabras, hacer las cosas que físicamente lo hacen verse como un verdadero hombre, solamente a nivel físico tendrá que abordar cosas difíciles. Pero el tercer significado de molitia es masturbación. Eso es lo que significa este término. Así que en el período medieval el problema del propio abuso, y se los digo como confesor,
es un gran problema no solo entre los hombres y ahora también entre las mujeres. Es un asunto tan pandémico que lo que está ocurriendo es que están afeminando y ablandando a los hombres y de hecho no son hombres. Esta es una de las razones por las que le digo a la gente, mira, parte de ser un hombre es ser casto, pues ser casto es difícil y un verdadero hombre es casto. Bien, habiendo dicho esto, hay una alimentación constante de esto, ya saben, y en la música también, pues obtenemos un cierto placer estético de la música. La música no es mala, es solo que obtenemos un cierto placer de ella y los chicos están escuchando sin parar. Literalmente, si miras a un chico promedio en la calle, ya tiene algo en las orejas, o está trabajando en algo, o está en esta alimentación constante del apetito por el placer. Lo que esto significa es que cuando llegue el momento de dejar de lado este placer, él no querrá hacerlo. No tendrá ninguna virtud que lo ayude a hacer eso. Por ello no puede admitir las obligaciones esenciales del matrimonio cuando tiene 18, sin hablar de cuando tenga 35 o 40. Así que Fulton Sheen aparece y dice, ¿cuál es la causa de la madurez? Y dice que la madurez viene, y esto es muy cierto en relación a los hombres, del dolor y la responsabilidad, el sufrimiento. Así es como maduras. Y esas dos cosas, vamos a hablar sobre ello a medida que avancemos, serán el punto bisagra sobre el cual se construye la masculinidad, sufrimiento y responsabilidad. Así que como parte del problema con la tecnología, los padres ponen a los hijos frente a la tecnología, dejan al niño hacer eso todo el tiempo, y el niño no tiene ningún quehacer asignado, pues la vida se ha vuelto tan simple. Y no es que estoy en contra de la forma de vida moderna común, solo digo que como la estamos encarando no es virtuoso. Y luego tampoco les damos ninguna responsabilidad durante su adolescencia, y nos preguntamos por qué tienen 18 y no podemos confiar en ellos ni para sacar la basura. Esto es lo que está pasando aquí. Hay 4 formas de afeminamiento. El primero es el sensual, y con ello nos referimos al hombre que no puede ir más allá de los placeres del tacto. Y eso no necesariamente está relacionado al 6º y 9º mandamiento. Puede estar relacionado también a la comida. Solo quiere estar tirado físicamente, no quiere hacer nada que sea duro, arduo o difícil. Al minuto en que se le pregunta qué está haciendo, comienza a quejarse y a lloriquear como un mocoso. ¿De acuerdo? Así que está el afeminamiento sensual y es bastante común. Este es el más común probablemente. Pero una de las cosas que están ocurriendo ahora, debo decir entonces más bien que solía ser una de las más comunes, lo que ha ocurrido es que se ha aunado con la siguiente, que es un afeminamiento repetitivo. Si estuviéramos hablando de los apetitos sensibles, el apetito irascible y el concupiscible son los apetitos de los que fluyen las emociones. Son las facultades de las emociones. Entonces lo que ocurre, lo que estamos haciendo es llevar al pequeño Juan al colegio y preguntarle, ¿cómo te sientes sobre esto, Juanito? Yo quiero abofetear a la maestra. ¿Cuál es el punto? Cuando habitúas a los niños y a los hombres a seguir sus emociones, debido al placer que obtienen de ello, destruye su masculinidad. Destrozas la masculinidad completamente porque al final lo que obtendrás es a un hombre que siga sus emociones porque son placenteras o porque no quiere luchar contra ellas, en lugar de hacer lo que es difícil y arduo, que es seguir la razón. Este es uno de los peligros en nuestra cultura actual, porque seguir a la razón como práctica habitual entre los hombres es algo que se le está quitando a golpes en las escuelas públicas, a través de los medios de comunicación. En cada tipo de medio que existe se está promoviendo esto. Esos medios dicen, el hombre que realmente le gusta a las mujeres es aquel que puede conectar con sus emociones. Esa es la película que siguen presentando. Todo lo contrario. La mayoría de las mujeres que tienen el menor indicio de virtud no soportan al hombre que está todo el tiempo en conexión con sus emociones. De hecho, para ella es, estar con él es como estar con otra mujer. Ahora, no me malinterpreten. ¿Por qué eso está bien en las mujeres? No es que esté genial,
pero los centros de la emoción en el cerebro de las mujeres son mucho mayores que los nuestros, los de los hombres. Parte de ello se debe a la necesidad de que la mujer pueda empatizar emocionalmente con los niños para poder guiar su vida psicológica en los primeros años hacia lo que es ordenado. Y esto es un ejemplo que suelo dar. Un niño está corriendo y se cae, y se golpea la rodilla. Lo que hará el hombre será levantarlo y decirle: ok, vamos, sigamos jugando. Pero duele. ¿No debería ocurrir algo porque duele? Este es un mal, y si no se le encara correctamente, lo que genera a nivel psicológico se conoce como disociación en la mente de la gente, de los niños. En cambio, cuando las mujeres pueden empatizar y les dicen: esto es doloroso, lo siento mucho, eso es lo propio de la mujer, ¿verdad? Entonces no es lo propio del hombre estar sentado con sus emociones todo el día. Seamos claros, tus emociones son para tus hijos, no para tu esposo, por cierto. No se puede estar agobiando a tu esposo con las emociones porque lo vas a enloquecer si tiene algo de masculinidad en él. El problema es que un hombre que está entrenado para seguir sus emociones o hablar de sus emociones todo el tiempo, y no es que no debería tener algún tipo de facilidad en ese sentido, pero cuando se llega a un punto en que de lo único que quiere hablar es eso, tú te quedas como: vaya, este tipo me está volviendo loco. De hecho, en la sociedad que estoy intentando formar, una de las cosas que estoy buscando son lo que llamo hombres con psicología de bajo mantenimiento. En otras palabras, si es un hombre que necesita que se le alimenten las emociones, yo digo: mira, no tengo tiempo para esto. Literalmente. Así que ese es afeminamiento apetitivo. El próximo es el afeminamiento intelectual, y esto se relaciona al placer que obtenemos al considerar determinadas cosas. Así que hay gente, de hecho, hay un college que no nombraré. Este college entrena a la gente en su agitación intelectual, donde pasan mucho tiempo, y esto lo digo porque estuve en un programa literario muy bueno, y no me pueden decir que no lo entiendo. Pero lo que ocurre con esta gente es que, y los hombres, y tú dices: bien, esto es simplemente afeminado. La naturaleza de la masculinidad es perseguir la verdad, alcanzarla y descansar en ella. El deseo de estar constantemente hablando sobre esto, obteniendo placer durante el proceso de alcanzar la verdad, en lugar de descansar, ese placer que se obtiene durante ese proceso, si no es moderado, se convierte en afeminamiento, y la gente termina teniendo soberbia intelectual, etc. Así que este es un signo. Si no quieren descansar en la verdad, es un signo de afeminamiento intelectual. Otro será un hombre que tenazmente se aferra a una posición intelectual, especialmente si cambiar esa posición requiere ordenar sus asuntos. Así que alguna gente tiene apegos y encuentra placer al pensar en ciertas cosas, manteniendo así su estilo de vida, etc. Este afeminamiento es lo que hay detrás de por qué se está dogmatizando los asuntos en la comunidad científica cuando no hay ninguna razón intelectual para ello. Y aquí estoy pensando en relación a la evolución y cosas del estilo. Y lo ves. La comunidad científica está colapsando bajo el peso del afeminamiento en cierto sentido, y esto porque ya no hay una intención de alcanzar la verdad y decir: bueno, esta es la verdad, y esto es lo que tengo que sufrir si esta es la verdad. Y de eso se trata. Veamos si podemos diseñar una encuesta o un estudio que nos permita obtener los resultados que queremos. Otro es el apego a las propias ideas o hacer conocer todo el tiempo la propia opinión. Otro es la lectura en Internet, curiosidad con el deseo constante de leer una cosa tras otra. Es adictivo si no tienes cuidado, y allí es donde se comienza a notar el afeminamiento intelectual entre los hombres. El problema con el afeminamiento intelectual es que no da claridad en el juicio. Es análogo al hombre que trabaja muy duro levantando sus pesas, etc., y obtiene una buena presencia, una definición en su apariencia. Lo mismo ocurre con su intelecto. Si el hombre solo persigue el placer en el intelecto todo el tiempo, su intelecto se atrofiará y no tendrá esa claridad, esa definición que viene al pensar las cosas con claridad. Y este es uno de los problemas que tendremos, y es también uno de los problemas con el afeminamiento apetitivo,
porque cuando un hombre sigue sus emociones todo el tiempo, lo que termina ocurriendo es que termina afectando su juicio acerca de su propio intelecto, pensando que todo está bien, cuando en realidad no lo está. Y uno de los signos del afeminamiento, puedes hacer un test al respecto. Si quieres saber si tu hijo o tu esposo es afeminado, sácales algo de lo que estén constantemente obteniendo placer y ve cuál es su reacción. Si pueden decir, bien, voy a dejar esto, es un poco masculino. Pero os garantizo que la mayoría de las veces lo que obtendrás será que harán un escándalo, lo cual es sencillamente afeminado. El último es el afeminamiento volitivo. Esto es la voluntad y el amor propio. La persona que le gusta hacer su propia voluntad, su propia cosa. Todas estas cosas que mencioné son lo contrario a lo que significa ser un hombre. Cada forma de afeminamiento, sensual, apetitivo, intelectual y volitivo. Un verdadero hombre pone de lado el placer para perseguir grandes cosas. Es la virtud de la magnanimidad según la cual persigues la grandeza del alma. Un hombre afeminado es siempre un pusilánime. En todos los casos. ¿Por qué? Porque no buscará cosas que sean elevadas, que le permitan realmente lograr algo. Y este obtener cosas aplica no solamente a lo material, sino sobre todo en relación a la virtud. El hombre verdadero es el hombre virtuoso. ¿Por qué? Parte de esto tiene que ver con el hecho de que con la virtud viene la disciplina interior y el autocontrol. Esa disciplina interior y ese autocontrol son el sello de la masculinidad. El hombre que puede encarar la maldad y el placer y mantener su control interior es un verdadero hombre, porque puede involucrarse en cosas difíciles y arduas y mantenerse firme. Al contrario, el hombre que ve todo eso y se acobarda es un hombre afeminado. Hoy en día son muchos los hombres que no han logrado conquistar vicios básicos en relación a la templanza. Desde todo lo que se contiene en el sexto mandamiento hasta la gula, es decir, los ves comiendo constantemente. No hay un sentido de que tienen que ordenar ese apetito. Así que está ese problema, y como mencioné también el problema del autoabuso, masturbación, y la pornografía está por las nubes, es decir, tenemos un grave problema entre manos. Están afeminando a los hombres y muchos hombres no logran controlar esto sino en un punto muy avanzado de sus vidas, lo cual es desafortunado. El próximo es el apetito, según el cual un hombre que sea más emocional que una mujer, y esto se ha convertido en un gran problema incluso en el ámbito tradicional. Escuchas a uno de estos hombres hablar y piensas, ¿no tienes vergüenza de ti mismo? La vergüenza es el miedo de ser percibido como inferior. Estás ahí, dejándote llevar de tus emociones, balbuceando y criticando a tu esposa como si fueras un niño de 3 años. Deberías ponerte los pantalones y decir, bien, así se comporta, así actúa, o me dice que no quiere aquello. Tengo que ponerme los pantalones y aceptarlo. Por cierto, no estoy diciendo que tienes que aceptar la guía de tu esposa. Lo que digo es que la mayoría de los hombres, o más bien muchos hombres dentro del ámbito tradicional, utilizan la estructura de autoridad que Dios diseñó como una excusa para no hacer aquello que se requiere de ellos como hombres. Fomentan que sus esposas lo hagan, que sus hijas lo hagan. Hacen que sus esposas e hijas vayan a buscarse trabajos o a sus hijos de manera que ellos no tengan que hacerlo. Y no hablo de un hombre que esté tratando dificultades y luchando para encontrar un trabajo, especialmente en el estado actual de la economía. De lo que estamos hablando aquí es de los hombres que buscan utilizar, incluso del hombre que manda a su mujer de aquí para allá y busca mantenerla sometida para que haga todo lo que él quiere. Eso también es afeminado, porque no estás controlándote a ti mismo. Uno de los signos de falta de control interior es que quieres controlar todo lo demás afuera de ti. ¿Por qué? Porque si no lo haces así, esa falta de control interior te causará dolor. Entonces, ¿qué haces? Tratas de controlar todo lo que te rodea. Entonces lo que les digo es, mira,
si tienes que controlar a tu esposa, eso también es afeminamiento. Es un signo de que no puedes sostenerte a ti mismo. Estás imponiendo tu voluntad porque hay alguna inseguridad en tu interior que es, otra vez, una falta de masculinidad. Luego, en relación a lo intelectual, la verdadera masculinidad se somete a la verdad, sin importar lo difícil que sea. Cuando comencé a estudiar filosofía, uno de los principios que me quedó grabado a fuego en la mente fue: tienes que estar dispuesto a buscar la verdad donde quiera que eso te lleve, sin importar el coste personal, porque si no tienes la verdad, ya estás pagando un precio. Y si te encuentras con la verdad, entonces eso significa que tienes que dejar un montón de cosas. Pero tienes que tener la disposición a buscar la verdad, y muchas veces eso es duro. Lo ves en la mayoría de los hombres. Lo ves en el Congreso. Alguien hace algo, y en el Congreso lo aporrean. Y luego lo aporrean también en los medios de comunicación. Y no hay una búsqueda primero de lo que es verdad o no. Luego, lo relacionado a lo volitivo. La propia naturaleza de la masculinidad es el sacrificio personal. Santo Tomás de Aquino dice que aquello que Dios quiere de cada criatura racional, tanto angélica como humana, es el sometimiento de su propia voluntad a la suya. ¿Por qué es el sacrificio personal una parte integral de ser un hombre? Incluso de un modo mayor que las mujeres. Las mujeres tienen que sacrificarse, pero de otro modo. Es porque Dios lo asignó de esta manera. Primero creó al hombre de manera que se involucrara en cosas que son difíciles y arduas, y para hacer eso se requiere negar lo que sientes para alcanzarlo. Segundo, cuando Adán cayó porque eligió el camino del afeminamiento, Dios dijo: «Oh no, no lo harás. Ahora vas a ganar el pan con el sudor de tu frente». Es decir, que será duro. Tendrás que sudar y manejar la energía requerida para hacer esto, lo que requiere negarse a uno mismo y sacrificarse. Y segundo, entre espinas, es decir, que será doloroso hacerlo. Entonces básicamente Dios en ese momento dijo: «Oh, y por cierto, culpar a Eva por no ser suficientemente buena, pues a partir de ahora tendrás que mantenerla. Has intentado ir por la vida de la irresponsabilidad. No, el castigo será en proporción al crimen. Serás responsable de ella a partir de ahora manteniéndola y proveyendo para la familia entre espinas». Y esas son las dos cosas. Volvemos a lo que decía Fulton Sheen: sufrimiento y responsabilidad. Esas son las dos cosas que Dios le asignó a Adán, y ese es el modo que los hombres maduran, haciendo cosas que requieren sufrimiento y responsabilidad. Esto significa que en relación al sacrificio personal para los hombres con el fin de ser responsables, implica negarse a uno mismo para hacer lo correcto. En lo que respecta al asunto del sufrimiento, tienes que estar dispuesto a sufrir para hacer lo correcto. Entonces, para que un hombre pueda encontrar su plenitud final como hombre, no en el sentido de ser humano para poder ver a Dios cara a cara, sino como hombre, tiene que poder dominarse hasta el punto donde cuando hace cosas difíciles, toma responsabilidad y hace lo que es correcto, y de ello se desprende un deleite que viene de la virtud, no del placer. Los santos como Santo Tomás de Aquino y Aristóteles dicen: obtenemos deleite al llevar a cabo actos de virtud. Así que el hombre tiene que realizar esto cuando alguien le pida hacer algo difícil, decir «de acuerdo» y simplemente ir y hacerlo, no sentarse ahí y mascullar quejándose y lamentándose evitándolo. De hecho, muchas veces los hombres gastan más energía tratando de salir del trabajo que haciéndolo sencillamente. El hecho de que Dios le dijo a Adán que tenía que obtener el fruto de su trabajo con el sudor de su frente significa que tienes que abrazar aquello bueno que es doloroso de conseguir. El amor propio es afeminado porque obtenemos un placer por amarnos a nosotros mismos, y un hombre verdadero tiene que poder dejar eso de lado. Esta es una de las razones por las que solo los hombres pueden ser sacerdotes, pues están llamados a ese sacrificio de sí mismos para hacer algo mucho más grande y difícil, mucho más que la mujer. Mucha gente no sabe esto,
pero cuando miramos la cruz, estamos viendo la exacta inversión de la caída de Adán. Y cuando digo exacta, me refiero a exacta. Adán no se negó a sí mismo el placer de comer la fruta, entonces ahora tiene que trabajar entre espinas. Cristo está coronado de espinas. Cristo asume esto. Segundo, el manípulo que se usa durante la misa. Nota personal. El manípulo hace referencia al ornamento prendido al brazo izquierdo durante la Santa Misa tradicional. Fin de nota personal. Continúa el padre Charles Ripperger. El manípulo que se usa durante la misa, que ha sido totalmente descartado en el Nuevo Derecho, se refiere al trabajo. Solía ser un pañuelo con el que se limpiaban el sudor del trabajo litúrgico. De hecho, liturgia significa literalmente trabajo. Pues Cristo, para estar colgado en la cruz, tuvo que llevar la cruz, de modo que había sangre y sudor en su rostro. Y de esto se habla cuando Santa Verónica se lo enjuga. Esto es lo que significa ser un hombre. Cristo es obviamente el prototipo final de hombre, por el hecho de que abrazó exactamente lo que construye la masculinidad, y es el reflejo de la masculinidad. Él se negó a sí mismo en su naturaleza humana para poder obtener lo que se necesitaba para nuestra salvación. Este es el motivo por el que solo los hombres pueden ser sacerdotes. Las mujeres no están llamadas a esto. Por eso también los hombres están llamados a los trabajos pesados, mientras que normalmente no es el caso de las mujeres. Digo, pueden trabajar. En ocasiones tienen que trabajar, pero lo segundo es que esta es una de las razones por las cuales se llama a los hombres a la guerra, por el hecho de que es un trabajo duro, arduo y difícil. Mi padre me dijo una vez, ¿sabes cuál es el problema con el sacerdocio hoy en día? Esto fue 2 años antes de que me ordenaran, y yo solo quería escuchar lo que tenía para decir y le pregunté, ¿cuál crees que es? Me dijo, no quedan más hombres en él. Y ves esto todo el tiempo entre los sacerdotes. Se sientan y le dicen a la gente durante la confesión, no necesitas confesar eso. No vengas a la confesión a menos que tengas un pecado mortal. ¿Por qué? Porque les da pereza y no quieren trabajar. La pornografía implica claramente las 4 formas de afeminamiento: la intelectual, por el deleite que se obtiene de ver algo nuevo; la volitiva, porque estás eligiendo esto para obtener el placer; la sensual, y luego la apetitiva, pues el objetivo va de acuerdo al apetito. Así que llegamos a un punto de la conferencia en que nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo de este tipo? ¿Qué significa crear un hombre? Primero entonces tenemos que saber cuál es el fin, qué es un hombre. Lo segundo es cómo llegar hasta ahí. Fin. De acuerdo a lo que venimos diciendo, estos son los rasgos de un hombre verdadero. 1, el propio sacrificio, especialmente en relación a su esposa y sus hijos. Le digo a los hombres, esta es la moraleja de la historia. Y también se lo digo a las mujeres. Les digo a las mujeres, y primero hablo de su lado, les digo, si estás saliendo con un hombre que básicamente quiere violar el 6º mandamiento contigo, aléjate de él porque es afeminado. Si él no se puede controlar en relación a ti ahora, no lo hará después de que se casen, se volverá peor. Segundo, les digo a los hombres que su trabajo, pues lo que se requiere de un hombre es involucrarse en cosas que son duras y difíciles. Esta es una de las razones por la que nuestro cuerpo está constituido de modo tan diferente. Me hace gracia que a pesar de que hemos atravesado 30 años del repetido canto de que el hombre y mujer son iguales, bueno, pues tal vez son un poco diferentes. Por cierto, se llevaron a cabo estudios del cerebro y notaron que sus cerebros son diferentes. No me digas, ¿tuviste que hacer un estudio formal para descubrir eso? Pero bueno, lo que digo a los hombres es, tu trabajo es sacrificarte a ti mismo por ella, y eso significa que tienes que protegerla y proveer para ella, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Pero la primera persona de la que debes protegerla es de ti mismo, porque es más probable que ella sea herida por ti que por nadie más, porque te ama. Así que un hombre tiene que ser sacrificado en relación a su mujer y sus hijos. Cualquier hombre que no domine la castidad,
ya sea dentro o fuera del matrimonio, no es un hombre. Un hombre nunca tiene en cuenta el coste en relación al dolor, sino en proporción a los medios que requieren obtener el fin. En otras palabras, no se ve diciendo, «Oh, eso realmente me va a doler». No hace eso. En su lugar dice, «De acuerdo, ¿qué tengo que hacer para lograr tal cosa? Poniendo la dificultad a un lado, necesito alcanzar el bien para mi familia, mis hijos, mi esposa, etc. Así que sacrificio personal». Segundo, necesita ser un hombre virtuoso. Primero tiene que ser un hombre moderado. Si no puede dejar de lado los placeres de la comida, la bebida y las mujeres, no es un hombre. Solo piensa en sí mismo. Es egoísta. Cuando dicen, «Oh, este es un hombre de verdad porque está acostándose con todas estas mujeres», claro que no, es afeminado, porque no deja de lado sus placeres para proteger a estas mujeres de sí mismo. Así que si piensa sobre sí mismo todo el tiempo es afeminado, porque no fue diseñado para eso. Por cierto, no sé si lo han notado, pero los chicos que están creciendo hoy día son miserables. Miserables. Los miras y no tienen ni un dejo de masculinidad y son absolutamente miserables. Y yo creo que eso se debe al hecho que desde que son pequeños su masculinidad es básicamente aporreada. Pero tenemos inclinaciones naturales. Dios nos diseñó de esta manera, y si tú vas contra la naturaleza, te sentirás disfuncional y serás miserable. Pero en relación a lo anterior, cuando un hombre está constantemente pensando en sí mismo, es afeminado porque esa es la dinámica que Dios puso en la mujer, no en el hombre. ¿Por qué Dios puso esto en la mujer de modo que la mujer piense más en sí misma? E irónicamente las mujeres están pensando más en otras personas que en sí mismas, pero tiene que ver con esto. Cuando una mujer, y de hecho vemos esto desarrollarse en el contexto de Adán y Eva, Dios creó una inclinación en Eva, dice que la guió hasta Adán, y que este guiar significa que Dios puso en Eva la inclinación de ser considerada adecuada para Adán, pero esto implicaba que ella tenía que preocuparse de que tenía la apariencia adecuada, no falsa, sino real, de que era adecuada para él. Así que las mujeres están diseñadas para preocuparse de su apariencia. Segundo, por la naturaleza de llevar y dar vida, necesita tener el apoyo de su esposo para que pueda cuidar de sus hijos apropiadamente. Siendo este el caso, eso significa que tiene que buscar un hombre que la cuide, no por ella misma, sino por el bien de los hijos, y ahí es donde yace la verdadera diferencia. Una verdadera mujer busca el bien de sus hijos y no el propio. Una mujer caída lo ve desde su propio beneficio. Así que ese diseño, pues la mujer es como el pivote de la familia, ya saben. El esposo deja a su esposa para ir a trabajar y vuelve. Los niños se quedan con la esposa, hablando en general. Así que ella es la que fija dónde estarán, etc. Donde ella esté, estará el hogar. Y por ello las mujeres están más preocupadas acerca de sí mismas hasta un cierto punto. Claro que esto puede irse a extremos. Cuando el hombre hace esto es afeminado porque no fue diseñado para esto, sino para negarse a sí mismo. Lo siguiente es que debemos tener fortaleza. Un verdadero hombre halla plenitud en hacer cosas difíciles. Le gusta hacerlas. Ahora esto no significa que es lo único que hace, lo duro y difícil hasta consumirse. Pero a lo que me refiero es que luego de un buen día de trabajo duro, después de hacer lo que hace falta, le agrada la sensación de estar físicamente agotado, pues para ello ha sido diseñado. Los hombres deben sobresalir más en fortaleza que las mujeres por su naturaleza. Las mujeres en templanza, especialmente, deben sobresalir en castidad y modestia en relación a las mujeres. Pero he aquí la ironía en ello, que los hombres sobresalgan en castidad es menos para su beneficio y más para el de la mujer. Para la mujer la castidad es más bien por su propio bien, porque si no son castas pueden terminar embarazadas, mientras que un hombre si no es casto puede terminar embarazando a alguien, así que ya no se trata tanto de sí mismo. Así que siendo este el caso, él tiene que ver la castidad desde el punto de vista de un guardián de la integridad y el bienestar espiritual, psicológico y físico de las mujeres. Así es como él debe verlo.
Tiene que ser un hombre de justicia, y aquí otra vez la idea de sacrificio, pero también la virtud de la religión. Nada me desquicia más que escuchar a un hombre decir: la oración es cosa de mujeres. Sí, claro, ese es tu modo de ser afeminado. Sabes, voy a ir afuera a escuchar y a fumar mientras dentro celebran la misa. Y hay culturas que lo hacen y yo digo: ok, si yo fuera un sacerdote, me pararía ahí fuera y les diría: todos los que estén aquí que no sean afeminados, entren inmediatamente y comiencen a rezar. ¿Por qué? Porque la oración es difícil. Los asuntos religiosos son difíciles, por eso son masculinos. De hecho, es un desastre cuando en la iglesia los asuntos de religión son consultados con mujeres. Es un problema, un signo de que la masculinidad ha colapsado entre el clero. Entonces, un hombre cuya oración no tiende a Dios por sobre todo es afeminado. La idea de que ese es el rol de la mujer es puramente una excusa. En relación a la justicia tiene que mantener autoridad en el hogar y no cede al afeminamiento en relación a su esposa, quien quiere usurpar su autoridad debido a cómo Eva manejó el problema. Ese es el problema que tienen las mujeres cuando intentan controlar. Es el pecado de usurpación. Quieren usurpar la autoridad que es propio de Adán. Tiene que mantener eso, pero al mismo tiempo en un modo de ecuanimidad. En otras palabras, tiene que hacerlo en justicia. No puede hacerlo solo para someterla y obtener satisfacción de ello, pues entonces se trata de sí mismo, que de nuevo es afeminamiento. Debería tratarse del bienestar de ella y de los de la familia. En relación a la justicia para mantener el correcto orden y por tanto la paz con sus hijos, no lo hará a expensas de su autoridad. La paz trae un cierto placer y si no tienes cuidado, quiero decir, tiene que buscar la tranquilidad del orden, tiene que establecer un correcto orden y como resultado obtener la paz en el hogar, pero ese no puede ser su fin. Su fin tiene que ser lo que sea más conveniente para todos a nivel espiritual. Un verdadero hombre sabe que la autoridad es para todos los que están debajo de él, no para sí mismo. La estructura de autoridad no tiene nada que ver con la persona que la posee. Tiene que ver con la protección y la providencia hacia aquellos que están debajo de él. Este es un enorme problema en el ámbito tradicional, porque los hombres que están redescubriendo por qué se supone que deben ser la autoridad, porque no tienen virtud y porque muchos de ellos son afeminados, no tienen la habilidad para ejercer la autoridad de una manera equilibrada. ¿Y cómo se logra esto? Para lograr esto hay que educar a los hombres, educar hombres de verdad, y ellos solo sabrán tener ese equilibrio. Pero si no crías hombres de verdad, no tendrás aquello. Tu mujer y tus hijos no están ahí para servirte, y una de las cosas que escucho de vez en cuando es: «O cambiar los pañales, eso es cosa de mujeres». ¿En serio? De acuerdo a los padres de la Iglesia y a Santo Tomás de Aquino, el padre es responsable de todo en la familia, todo. Debes lavar los platos, el sostenimiento económico de la familia, hasta cambiar los pañales del niño. Es su responsabilidad. Ahora, Dios le dio una ayuda. Eso es lo que dicen las Escrituras. No una esclava, una ayuda que está allí para ayudarlo a lograr aquello de lo que es responsable. Esa es su mujer. No es tu esclava, está ahí para ayudarte a hacer tu trabajo. Ahora, hablando a grandes rasgos, es cierto que Dios delega ciertas cosas a la mujer dándole ciertas perfecciones, así que por algún motivo o por otro, las mujeres pueden hacer cosas más fácilmente o más habitualmente que los hombres. Pero de nuevo, el hombre que no quiere lidiar con los pañales es afeminado. Entiendo perfectamente que no le guste el olor, y otras veces lo llevan bien, pues no quieren parecer afeminados, y parte de esto es por no saber bien o porque el movimiento feminista dice básicamente que tienes que hacer que tu marido haga todo el trabajo, lo cual no es cierto. Debe tener prudencia. Debería sobresalir en esto. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es la aplicación de los principios morales universales en lo concreto. Eso es la prudencia
la virtud en el intelecto por lo que logras hacer esto. Así que tengo un principio universal: no robarás. Este es el caso de un robo. La prudencia dice: no lo tomes en un caso particular. Los hombres deberían sobresalir en esto. ¿Por qué? Este poder cogitativo en nuestro cerebro, que tiene el poder de hacer asociaciones, este poder tiene 3 funciones. 1. Hacer asociaciones. Haces esto con los perros. Incluso los perros tienen algo similar al poder cogitativo. Haces esto con humanos. De hecho, la totalidad de la industria publicitaria se basa en este asunto de la asociación. Bien, entonces lo que harás será comprar la cerveza que está ahí arriba, aunque eso puede no ser suficiente para venderla, pero pones a una mujer muy precariamente vestida y eso le tentará. Asocias los dos. Si bebes esta cerveza, esto es lo que obtendrás. Sí, lo que vas a tener es un mayor dolor de cabeza. Ok, así que con la prudencia es aplicarlo en lo concreto. Lo segundo que hace el poder cogitativo es examinar si algo es bueno o malo en un nivel puramente físico. Así que si alguien te está aplastando la mano, tu poder cogitativo comenzará a decir: ok, esto no está bien, pero esto incluso antes de que puedas juzgarlo. Lo tercero es que preparan la imagen para el pensamiento abstracto. Las mujeres están diseñadas más para el segundo tipo de operación del poder cogitativo que para el tercero. Y con eso lo que queremos decir es que las mujeres tienen una mejor noción para medir si las cosas son buenas o malas en un nivel sensitivo. A eso le llamamos intuición. Por eso también está allí, porque como dije, estás examinando si algo es bueno o malo, y de este examen pueden surgir tus emociones. Entonces las mujeres están más inclinadas a esto, pues su vida emocional está pensada para ayudar a los niños. Los hombres, por otro lado, están más bien diseñados para el pensamiento abstracto. Así que cuando un hombre se está dejando llevar de las emociones, está saltándose estabilidad para pensar claramente. De eso hablaba anteriormente. Entonces, ¿por qué es esto importante en relación a la prudencia? Para poder aplicar algo en lo concreto necesito no solo los principios generales. Robar está mal, es inmoral. Pues necesito saber también que en este caso particular se trata de un robo. Para esto tengo que tener las imágenes correctas en mi mente para poder juzgar cuál es la situación concreta. Así que si veo algo y no tengo toda la imaginería necesaria o la información necesaria entre mis imágenes para poder juzgar si este es un acto de robo, si tomo esto, entonces terminaré haciendo algo que no está bien. Ok, aquí está el problema, las emociones. Cuando tienes una emoción se funde con esta imagen en tu imaginación con la que juzga las cosas y las emociones afectan tu juicio intelectual. Así que cuanto más piense un hombre de acuerdo a sus emociones, más afectado estará su juicio al respecto de las cosas, pues es en la imagen que estas cosas particulares, las cuestiones abstractas, están. En otra parte del intelecto, así que cuando él quiere ser prudente, cuando intenta aplicar esto en lo concreto, lo que hace es seguir sus emociones. Nunca será prudente, porque no va a ser capaz de aplicar el principio universal concretamente del modo correcto. Este es el motivo por el que los hombres tradis están desenfocados cuando se trata de ejercer la autoridad apropiadamente en sus hogares, porque es todo una emoción en lugar de pura razón, y esto es lo mejor a lo que tenemos que atenernos. Los hombres deberían sobresalir en el ejercicio de la prudencia, pero en cambio esto no es así. Él es el que tiene que ser capaz de ver y juzgar si algo es objetivamente bueno y hacerlo. Si no puede hacerlo sin importar cómo se siente. Si un hombre ve algo y no puede juzgar claramente qué es lo correcto, su masculinidad ya está afectada. Este es el motivo por el que este ataque descarado a la masculinidad en nuestra cultura está causando que los hombres se comporten de manera ridícula. La segunda parte es que si él sabe qué es lo correcto, pero sus emociones se entrometen y afectan su juicio, y luego él decide seguir sus emociones, no es un hombre. Porque un hombre es el que actúa de acuerdo a la tercera función del poder cogitativo, de modo abstracto u objetivo, luego discierne lo que es bueno y lo que es malo, y luego lo ejecuta sin importar cuán doloroso o difícil es. Eso es lo que hace. Lo siguiente es que debe tener mansedumbre. Esta es la virtud opuesta a la ira. El hombre enojado es un hombre afeminado. ¿Cómo sabes esto? Porque muchas veces ves a estos tipos enormes y malvados y en realidad es todo afeminamiento.
y la razón por la que sabes esto es porque Cristo dijo: «Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón». Bueno, si Él es el hombre ideal, pues entonces tenemos que examinar las cosas. Pero básicamente la ira es una pasión compleja en la cual hay una percepción de una herida con un deseo de venganza. Ahora, el deseo de venganza, cuando te vengas, lo que dice Santo Tomás de Aquino es que la venganza es cuando hieres a la otra persona o cosa para que deje de herirte a ti, y cuando lo haces obtienes un placer de ello. Ahí tienes afeminamiento. Pero hay otra forma escondida de afeminamiento y es la percepción de la herida. Un hombre verdadero puede recibir golpes, dicen los filósofos, puede recibir los golpes y mantenerse de pie, ¿verdad? En otras palabras, un tipo que sin importar lo que ocurra en su familia, con su esposa o la situación laboral o lo que tiene, o si está conduciendo, considerando, como dije en una de mis homilías, que si estás poniéndote tras el volante, tienes que reconocer que te has insertado en una esfera de idiotas y, por cierto, tú eres uno de ellos. De eso se trata conducir. Pero el punto es que si él no puede lidiar con la provocación y va a buscar la venganza, ese es un signo de afeminamiento. Porque es doloroso, sí. Pero puedo lidiar con ello, no me preocupa. Solo me importa el bienestar espiritual de mi mujer o de este niño. Y no me interesa si tengo que enfrentar esto y obtener esta satisfacción de ello. Humildad, obviamente. La humildad es una virtud verdaderamente masculina, y no estamos aquí hablando del autodesprecio del hombre que va por ahí y se acobarda. No estamos hablando de eso. Eso es contrario a la fortaleza. De lo que hablamos aquí es de humildad y la definición de humildad, que es la voluntad de llevar una vida de acuerdo a la verdad, sin juzgarte mejor de lo que eres. ¿Por qué es afeminado el orgullo? El orgullo es afeminado porque en él obtenemos un placer por pensar en nuestra propia excelencia, dice Santo Tomás de Aquino. Así que es algo afeminado porque una persona se deleita en su propia grandeza, cuando en realidad no la tiene. Así que un hombre verdaderamente humilde es un hombre que acepta sus defectos, sus problemas, y los mira y dice: esto es lo que soy. Y eso es doloroso, es difícil, y requiere disciplina interior y autocontrol. De hecho, creo que es la virtud más difícil, especialmente para los hombres. Al final debería tener todas las virtudes y así es como se debería ver un hombre. El hombre que física, espiritual y moralmente se mantiene preparado, que tiene esa disciplina y ese autocontrol y se mantiene firme en lo que es correcto más allá del dolor o el placer que trae aparejado. Así que, ¿cuáles son los medios? Bueno, Fulton Sheen lo describe: dolor y responsabilidad. Así que esto significa que si vas a educar a un hombre, lo primero que tienes que hacer, especialmente si eres una madre, es permitir que tus hijos varones sufran. Y aquí no hablo del sufrimiento desordenado, hablo del sufrimiento ordenado. Como agradecimiento rezamos 3 Ave Marías por los sacerdotes. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Mater dolorosa, ora pro nobis. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.